Hola, hola mis hermosísimas y amigobros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque yo me encuentro, digamos que en la entrada de Ecatepec. Quiero enseñarles la estatua que, digamos que entre comillas, resguarda Ecatepec o que le da la bienvenida a los que ingresan a Ecatepec. Se trata de la estatua El Vigilante. Yo, como muchos de ustedes, la verdad no sabía qué significa. Entonces les voy a decir cuánto costó, por qué está ahí, qué significa, por qué las alas, por qué el pico. Entonces espero les guste mucho el video, se suscriben, dejen su buen like y vamos al video. Leo Guerra. Bueno, mis hermosísimas y amigobros, he llegado justamente al Puente del Vigilante. De hecho, así se llama este puente, se llama el Puente del Vigilante, precisamente por la estatua que está ahí colocada. Y en primera instancia, el puente, la neta, sí lo veo como algo inseguro. Abajo del puente, así como para que alguien te esté esperando y quizás, miren. Aquí abajito que alguien esté ahí guachando, dicen por ahí. Miren, otro pequeño detalle que me dio curiosidad es esa parte, parece como un cráneo. O sea, es una cueva, pero la pintaron de blanco, pero da apariencia como de un cráneo. De lejos se ve así como un cráneo, aquí más o menos se ve, pero no sé si conozcan, díganme qué es. No sé, no tengo ni idea. Y lo que les quiero mostrar es de que yo no sabía que estos cubos negros, estos, miren, estos meros, yo pensé que eran simple adorno así nada más de concreto, pero no, ahí había lámparas. Y pues no, ya no tiene lámparas, ya se las robaron. Es que sí, la neta aquí no se cuida nada, no cuidan absolutamente nada. Entonces todos esos cubitos eran lámparas, porque se iluminaba prácticamente desde aquí, todo se iluminaba. Pero pues no, lo que sí es de que este estaba de color blanco. Me recuerdo que estaba como color blanco, lo pintaron de negro y pues le pusieron unas lámparas que ahora sí que le proyecta a la cara y a las nalgas. No sé por qué le pusieron lámparas en las nalgas, pero ahora sí les voy a contar qué significa. Bueno, lo que investigué más o menos se refiere al dios Ejecatl, que es, por eso así se llama Ecatepec. De hecho se llamaba Ecatejecatl, algo así se llamaba anteriormente la colonia, pero lo dejaron como Ecatepec. Entonces es un símbolo al dios del viento, Ejecatl, por eso las alas. El pico, porque nuestros antepasados así lo dibujaban, o así más o menos lo representaban, como un joven con alas y pico. Entonces el escultor Jorge Marín fue el que prácticamente diseñó esta estatua. La hizo en arcilla y obviamente que la plasmó en bronce, porque está hecha de bronce. Y pues la altura de esta estatua, digamos que desde la base hasta arriba es de 25 metros. O sea que yo la verdad, yo le llamaba el pájaro nalgón o el nalgotas. Pues bueno, de hecho así muchos lo llaman, muchos transportistas. Y también mucha gente de Ecatepec, que el nalgotas, que el pájaro nalgón, que el señor pájaro y no sé qué, pero es el que vigila quién entra y quién sale de Ecatepec. Eso es lo que simboliza. Y se inauguró el 18 de marzo del 2016. Y pues en ese entonces estaba el Peña, estaba aquí de presidente. Pero, miren, gobernador Erubiel Ávila. Como ven, eso es lo que significa. Las alas porque es como de libertad, algo así como un símbolo de libertad. Miren, vamos a explorar un poquito qué hay aquí adentro. Prácticamente está hueco, o sea, no hay nada. Aquí están los pilares y toda la estructura que lo carga. Ahí por si no conocían qué había. Vamos a subirnos
para que lo vean más de cerca, ¿va? Este chistecito, por llamarle así, porque pues también está muy descuidado, costó 7 millones de pesotes de construcción. O sea, el puro monumento o la estatua es 7 millones. Y aparte también el parque, ahorita se los voy a mostrar que ya no es parque, gastaron 4 millones. En total se gastaron 11 millones de pesos pues en esto que está totalmente abandonado. Porque la única entrada o que se puede entrar es por ese puente, pero no creo que la gente se anime mucho a venir, sí está un poco solo. ¿Y por qué se los digo? Porque antes de que pusieran el Mexibus, todo esto estaba abandonado. Esto ya estaba. Esto se abandonó, todo esto estaba lleno de agua, de aguas así como de canal, así bien feo, todo esto bien inundado, el parque se inundó, se descuidó. Y pues digamos que lo que se tiró a la basura fue el parque, los 4 millones. Esos 7 millones aquí siguen, pero también está descuidado. Estaba leyendo una nota que así prácticamente dice, ¿y al vigilante quién lo vigila? No, pues no vigila a nadie. Y también según la posición en la que está, es porque va a volar, o sea, vigila y se va, por eso está así como inclinado. De hecho, Jorge Marín tiene muchas esculturas muy similares, así como que, o sea, se parecen mucho al que tenemos aquí. E incluso en la Ciudad de México también hay un vigilante, pero más pequeño. Ese sí lo llegué a ver y me causó mucha curiosidad de que exactamente este estuviera aquí. Y pues me dio como por investigar qué significa. Entonces es el dios Ejecatl, amigos. El dios Ejecatl, ahí para que no le digan el nalgotas, el pájaro nalgón, es el dios Ejecatl. Vamos a subir porque como no hay seguridad, entonces vamos a subir y a ver qué onda, ¿va? Miren, aquí está la primera lámpara. Esta no estaba, no tenía nada de iluminación esta estatua, nada. Entonces le colocaron esta lámpara pues para que se viera un poquito más bonito, pero creo que ya la desconectaron. Miren, ahí están los cables que conectaban la lámpara. O sea que creo ya no hay iluminación. Yo no he pasado por la noche aquí. 25 metros de altura, amigos. Fíjense. De hecho, el escultor menciona que esta estatua tiene tatuaje. De hecho, aquí ya tiene su firma, Jorge Marín. Es el escultor de esta estatua. Pero lo que mencionaba es de que el cuerpo tiene tatuajes. Yo la verdad no le veo tatuajes. Según dice que sí, pero porque nuestros antepasados se tatuaban y así lo representaban al dios Ejecatl, como una persona joven tatuada. Lo que les decía de las lámparas, esas creo que sí sirven. Le ponen en sus nalgotas. No manchen. Da un poco de vértigo, Sí, la verdad sí está muy, muy impresionante y muy enorme. En la punta tiene como una luz roja que indica la altura de la estatua, más que nada por los helicópteros y todas las aeronaves, pues para que más o menos se fijen la altura de la estatua. Pero vean, puro bronce, no es sólido, está hueco. De hecho, cuando lo empezaron a embonar fue por partes, no fue una sola pieza. Está hecho como por unas 5 o 6 partes. Que, o sea, está dividido a la mitad. De hecho, cuando lo pusieron es la mitad, después la otra mitad, pero así. Ahora sí que una nalga y luego otra nalga, las alas, el cuerpo, así como por partes. Miren, aquí se alcanzan a ver así donde se soldaron las uniones para poderlo ensamblar. Para mí es importantísimo hacer algo para que el arte vuelva en la cotidianidad. $7 millones de pesos, amigos. No manchen. El dios Ejecatl, el que cuida Ecatepec. ¿Cómo ven, amigos? Para allá, Ciudad de México. Entonces, por eso se llama el vigilante. Vamos al parque para que se los enseñe sus 4 millones que se gastaron en el parque, ¿va? Bueno, mis hermosísimas y amigobros, vamos al parque de 4 millones de pesos. Aquí ya podaron un poco los árboles. No entiendo para qué los podaron, si aquí ni estorban. A lo menos que haya sido por los cables, pero no veo otra razón por la que hayan podado los árboles. Se supone que es un parque, pues debe de haber árboles, ¿no?
Fíjense, esta es una entrada provisional, pero no manchen, ¿quién va a cruzar esta salida? Que esta es la salida de la autopista México-Pachuca. ¿Quién rayos va a cruzar por aquí? Me pregunto yo. No, pues nadie. Le digo que la única entrada o salida es el puente. Me gusta la estatua. O sea, me gusta cómo se ve. De hecho, porque está desnudo también significa libertad. Ven que un bebé cuando nace es libre, totalmente libre, por eso nace desnudo. Entonces, por eso está desnudo la estatua, porque significa libertad. ¿Aquí qué es? Ah, miren, aquí es donde están todas las aguas negras. Ah, pues de hecho de aquí se salía el agua y todo se inundaba, todo quedaba bien apestoso. Los que son de aquí, confirmen si es cierto, que esto estaba horrible y bien asquerosísimo. Puta. Ah, miren, aquí se queda alguien a dormir, hay cobijas. 4 millones en nada. Aquí hay otro hueco que también ha de haber. Sí, guácatelas. 4 millones de pesos. No sé, a mí me impresiona el gasto que luego hacen en vano. O sea, es inservible todo esto. También aquí ya habían como medio remodelado, porque toda esta orilla estaba bien fea y pusieron como esta grava roja, pues para que la gente corriera. Pero en serio, no entra gente aquí. Todas las veces que yo he pasado en Mexibus siempre he visto bien vacío este lugar. De hecho, hay un video donde están entrevistando a personas de por aquí. Dicen que no se atreven a meter por aquí porque lo ven muy inseguro. Antes de que pasara el Mexibus, que sí era muy inseguro, muy peligroso, que incluso aquí había mucha gente pues drogándose y pues, haciendo cosas malas, prohibidas. Yo creo que se quedó como esa facha de que es muy peligroso y pues no vienen ni siquiera a correr. Yo creo ahorita tampoco vienen los malandros a hacer de las suyas porque saben que no viene gente. Entonces es un lugar totalmente vacío, pues nada más ocupando espacio. Pero ese espacio está chido, pues porque no queremos también más centros comerciales ahí cortando árboles, invadiendo ya lo que es área verde. Pues por lo menos que se quede así como área verde y que haga bien un poco los árboles, porque sí nos hace falta muchos árboles. Y aquí hay una manera de salir, fíjense cómo, hay que cruzar el Mexibus e irse por la orilla para allá. Y ahí hay como un semáforo que es para cruzar, pero imagínense, o sea, tanto rollo nada más para entrar y salir de aquí. No manchen. Aquí les voy a poner una foto de que había juegos cuando hicieron el parque. Pero vean, ya no hay ni un juego. Sus juegos para los niños que no, ni aquí ni los malandros entran. No sé realmente aquí cómo sea la zona, si sea peligrosa, si esté tranquila, no sé, díganme los que viven por aquí, cómo es esta zona, ¿no? Porque yo desconozco, porque no, yo nunca he venido, es la primera vez que vengo. Aquí se siente tranquilo, a pesar de los ruidos de los autos, se siente tranquilo. Bueno, mis hermosísimas y amigobros, ¿ustedes cómo conocían al vigilante? ¿Sí lo conocían así o le llaman así como el vigilante? ¿O le dicen el nalgotas? Porque es que le hicieron unas nalgototas, pero enormes. ¿Cómo lo conocían? O si ustedes ya sabían el significado del vigilante. ¿Por qué el vigilante? ¿Por qué con alas? ¿Por qué con pico? Ustedes digan en los comentarios si ya sabían o de plano sí desconocían totalmente. Apoyen el canal con un like, compartan el video pues con familiares, con amigos, en Facebook, en WhatsApp, por donde quieran, porque eso la verdad que me ayuda muchísimo para seguir explorando, seguir conociendo Ecatepec. Y ustedes también, si no conocen unas cosas, yo se los doy a saber, aunque sea poquito. No soy como una persona que anda ahí investigando al 100% muy ampliamente, pues aunque sea poquito, ahora sí que conocemos todos. Y pues muchas gracias por ver el video hasta el final, les agradezco muchísimo y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.